Pues mire, estimado Eduardo, muy interesante lo sucedido desde el viernes en la noche, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación da a conocer pues la decisión del ministro instructor, el ministro Lainez, quien otorga la suspensión de la totalidad de lo que conocemos como el Plan B. Y esto es una noticia, pues literal bomba, que se dio el viernes por la noche, porque deja sin efectos de manera temporal la reforma que aprobó el Congreso de la Unión a petición del Ejecutivo o iniciada por el Ejecutivo, que trastoca pues la vida interna del Instituto Nacional Electoral. Y esto pues no es un asunto menor porque al final del día se queda suspendida la reforma electoral justo a unas semanas de que vence el límite para que no se puedan ya modificar las leyes electorales de acuerdo con lo que establece la Constitución. Me explico. Recordarás que hace unas semanas platicamos que el 1 de septiembre inicia el proceso electoral 2024. Y la Constitución dice que no se pueden modificar las reglas del juego 90 días antes, es decir, el 1 de junio. Es decir, si esta suspensión prevalece de aquí al 1 de junio, ya no aplicaría la reforma electoral para el proceso electoral 2024. ¿Y Es decir, quién determina, perdóname que intervenga, quién determina cuánto se extiende no, esa decisión? justo ahí es donde está lo interesante y lo complicado de este tema. Ah, Porque lo primero que hay que poner sobre la mesa es que, como lo comentamos alguna vez a raíz de una pregunta de nuestro auditorio, estimado Eduardo, no, por lo general, no aplican las suspensiones a leyes generales o a reformas a leyes generales. Esto es una cosa que ha estado sobre todo dándose a partir de esta administración, particularmente con la ley de remuneraciones y hace unas cuantas semanas con la aplicación de esta reforma para las elecciones de los estados de México y Coahuila. Es decir, estamos ante el tercer escenario o el tercer caso donde se aplica una suspensión para una reforma que en este caso trastoca cuatro leyes generales. Entonces, ante este escenario, lo interesante es que es un solo ministro el que otorga la suspensión, es decir, no se ha pronunciado el Pleno de la Corte sobre la constitucionalidad o no de la reforma. Lo que dice el ministro Nailes es muy interesante porque dice, en tanto que se pueden violentar los derechos político-electorales de los ciudadanos, de manera irreversible otorgo la suspensión de toda la reforma. Ese es el argumento central de la suspensión que otorga el ministro Lainez el día viernes pasado. Con esto no hay un plazo para que se pueda entrar al fondo o no la Corte. ¿Podría la Corte hacerlo de aquí al 1 de junio? Sí, pero podría no hacerlo, también es cierto. Entonces, estamos ante la decisión del Poder Judicial, particularmente del órgano máximo que es la Suprema Corte, de entrar o no al fondo de este asunto. Mientras tanto, la reforma no aplica. Si esta suspensión se mantiene de aquí al 1 de junio, no aplicaría la reforma conocida como como plan B para el proceso electoral del próximo año, donde está en juego la presidencia de la República, la renovación total del Congreso de la Unión, 31 congresos locales, 31 estados con elecciones de alcaldes, que no aplicaría la reforma y por supuesto el INE, como lo conocemos hasta el día de hoy, pues seguiría operando de manera cotidiana. De manera que estaremos a la expectativa de qué hace la Corte en las próximas semanas para ver si entran o no al fondo, porque no hay un plazo para eso. Ahora, el Poder Ejecutivo, ¿cómo reaccionó? Pues como todos esperamos, reaccionó de manera muy contundente, diciendo que se extralimitó el ministro Lainez, diciendo que claramente, digamos, asumió mayores responsabilidades, inclusive en una calificación que me parece, pues, poco ortodoxa, dice que le arrancó hojas a la Constitución, bueno, eso dice ese es el lo que estábamos, comunicado. eso comentamos en la mañana, un poco más temprano. Dice, lo acusan de arrancar hojas a la Constitución y ellos no se dan cuenta que escribieron el plan, escribieron la propuesta de espaldas a la Constitución. Muy interesante porque al final lo que va a terminar haciendo el Ejecutivo y el propio Legislativo es pedirle a la Corte que defienda la Constitución. Entonces, muy interesante pues toda esta discusión que se está dando en torno al cumplimiento de lo que dice la Carta Magna. Lo que es un hecho es que el ministro está haciendo uso de sus facultades,
está haciendo, sí, digamos, sentando precedentes, en tanto que está haciendo una suspensión para temas electorales, que explícitamente la Constitución dice que no debe entrar la Corte a estos temas, porque quien es la última instancia, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, también es cierto que hay una excepción, que es cuando hay una situación que trastoca la vida de los órganos autónomos, como es el caso del Instituto Nacional Electoral. Entonces, muy interesante el debate, pero lo importante es qué consecuencias tiene. Lo primero es ver si se resuelve o no el fondo del asunto antes del 1 de junio. Pero el otro tema importante, y habrá que ver qué dice el presidente ahorita en la conferencia mañanera, es ver lo que seguramente será una tensión que no hemos visto aún mayor entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. La amenaza ya ha sido cantada de que van por una reforma, digamos, de fondo al Poder Judicial, pero hay que recordar que Morena no tiene las 2/3 partes para modificar la Constitución, por lo cual sería difícil que lograran hacer una reforma tan profunda como la que ha pedido el presidente. Mientras tanto, lo que sí pueden hacer y están logrando de facto, es lo que comentabas al principio de esta intervención, están tomando de facto el control del INE. Y es que estamos a unos días de que termine la presidencia de Lorenzo Córdoba como presidente del INE y también el periodo de otros 3 consejeros electorales, es decir, salen 4 el próximo 3 de abril, de manera que el Congreso de la Unión, particularmente la Cámara de Diputados, tiene que elegir 4 nuevos consejeros. Tienen que lograr 2/3 partes para elegir uno por cada una de las 4 quintetas. Sin embargo, se ve prácticamente imposible que puedan lograr esta mayoría calificada, por lo que sigue es la insaculación. ¿Y qué hizo Morena para garantizar el control? ¿O qué ¿Y hicieron qué es los la, de la perdóname que delincuencia? intervenga otra vez, qué es insaculación para quienes posiblemente no Pues conozcan el término? digamos que en términos coloquiales, pues es la famosa tómbola, ¿no? O sea, entre los 5 que están propuestos, serán de alguna manera, pues seleccionados uno de los que están en cada una de las quintetas. Y lo que resalta más y más llamó la atención de todos los especialistas en estos temas, que nos dedicamos a analizar estos temas, es que particularmente la quinteta para la presidencia del INE, que son 5 mujeres, todas están relacionadas, unas más, otras menos, pero todas al fin de cuentas relacionadas con el partido en el gobierno o inclusive con el gobierno, como es el caso De la de hermana, Berta Luján, de la hermana de la Secretaría del Trabajo, sí. pero bueno, hay otros tipos de lazos cosanguíneos que de alguna manera pues ponen en duda la imparcialidad que debería tener También quien ahí es dirija por o encabece. insaculación. Sí, digamos, lo ideal es que hubiera 2/3 partes. Si no hay 2/3 partes, lo que queda es la insaculación para que no se queden los cargos vacantes. Entonces, esa insaculación se tendría que dar a más tardar el 3 de abril, es decir, estamos a una semana de conocer el desenlace de la trama. Entonces, esto es lo que se conoce como el plan C, es decir, suspendes el plan B, entonces tomo de facto el control del INE. Y esto pasa con las 4 quintetas. Nada más que la atención ha estado más centrada en la La quinteta presidencia. que elige la presidencia del Ahora, INE. la presidencia es, en ese sentido, tiene más poder que el resto de los consejeros, Pues digamos, tiene ciertas facultades mayores que el resto de los consejeros, pero al al final las extremo de hacer lo que se le decisiones, pega a su gana. no, digamos, al final son decisiones colegiadas, tendrán que votarse por mayoría en el pleno, pero lo que es un hecho es que sí tiene la vocería. Y también tiene ciertas facultades que de alguna manera pues podrán seguramente llevar a poner en marcha algunos de los deseos del presidente y ese es el temor que tiene mucha gente y por lo cual pues, están haciendo visible esta situación que se vive al interior de la Cámara de Diputados, que es donde tendrá que desahogarse este tema en los próximos días y si no, pues llegar a la insaculación que establece la propia Constitución. ¿Qué nivel de desaseo, eh? ¿Qué nivel de desaseo? ¿Qué barbaridad? ¿Qué descaro de querer influir en un organismo cívico finalmente, ¿no? A como dé lugar tomarlo. Qué Pues barbaridad. mira, lo que más llama la atención, y eso lo hemos comentado en diversos espacios, varios especialistas y analistas que nos dedicamos a estos temas, es que en las últimas décadas,
las reformas electorales y la elección de consejeros o consejeras electorales tenían como objetivo lograr el mayor consenso posible. Esa era la máxima, porque de alguna manera es lo que daba certeza a los procesos electorales. En este caso, tanto con las reformas, primero el intento de reforma constitucional, el plan B y ahora la elección de consejeros, lo que estamos viendo es que no está privilegiándose el consenso y esto es, digamos, pues de alguna manera preocupante de cara a un proceso electoral tan grande como el que vamos a vivir en el 2024. Es una elección muy grande que va a impactar tanto la vida de entidades federativas como la vida del propio país, de manera que, pues, tener esta incertidumbre a unos meses de iniciar el proceso electoral, por supuesto que preocupa. Ahora, habrá que ver cuál es el desenlace de este proceso en el Poder Judicial, pero sobre todo cómo va a seguir esta tensión entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, porque eso, más allá del tema electoral, pues es una tensión que seguramente permanecerá vigente de aquí a que termine la administración López Obrador. Qué barbaridad. Bueno, pues a ver qué pasa en el transcurso de esta semana, si algo sucediera que exija el que tú tengas la gentileza de ayudarnos con una consideración analítica más, te agradeceríamos que nos ayudes a entender la realidad y explicarle a nuestro público la trascendencia de los hechos que estamos viviendo, de los que estamos siendo testigos. Sí, y lo que es importante mencionar es que mientras esto sucede, pues las dos elecciones que tienen lugar este año siguen su curso. Este fin de semana Claro. se registraron candidatos en el Estado de México y en Coahuila. Particularmente el registro de la candidata Delfina Gómez fue muy respaldado por todos los gobernadores y O sea, mandatarios de Morena. Y hoy se publica una encuesta en el Financiero que ¿cómo de alguna va manera revela pues, el problema, no, y el enigma que teníamos muchos de que implicaba que Movimiento Ciudadano no presentara candidatos. Al haber ya solamente dos candidatas, en este caso Delfina Gómez y Alejandra del Moral, hoy da a conocer el Financiero esta encuesta y señala que Morena va casi 20 puntos arriba. Es decir, MC dejó el espacio vacío y probablemente le dejó el espacio a Morena para ganar la entidad pues, más poblada, la que más electores tiene en el Estado de Y México, más me interesa. de manera que pues, mientras estamos viviendo toda esta discusión sobre el futuro del proceso electoral, pues hay dos elecciones en curso que no podemos dejar de hablar de ellas, estimado. Pues muchas gracias, mi estimado Shu. Te mando un abrazo muy fuerte. Gracias por estar con nosotros.